Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Qué te parece si ofrecemos estos 10 minutos con Jesús por la unidad de los cristianos? Estamos celebrando un octavario con toda la Iglesia en los días previos a la fiesta de San Pablo por esta intención, para rezar por esta intención. Por Jesús, te ofrecemos estos 10 minutos que estamos contigo por la unidad de los cristianos, para que todos los cristianos del mundo estemos reunidos en la misma barca de Pedro, en unión, en fraternidad, en todo, como tú quieres, que todos seamos uno, como el Padre y tú, Jesús, sois uno. Y recordarás perfectamente aquella escena del Evangelio, bastante dramática, por cierto, de cuando Jesús fue al templo de Jerusalén y se perdió. Bueno, se perdió. Al final de este ratito, ya me dirás tú si se perdió o realmente no estaba tan perdido Jesús. Nos cuenta San Lucas que el niño, por su parte, crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría y la gracia de Dios se derramaba sobre él. Fíjate que así como la Virgen es presentada por San Lucas a través de la voz del ángel como llena de gracia, un nombre precioso, llena de gracia María, pues aquí nos presenta Jesús de un modo parecido, como lleno de gracia que se derrama sobre él. La gracia de Dios se derramaba sobre él. Bueno, qué bonito. Bueno, y continúa San Lucas diciendo que sus padres iban cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. La Pascua, que es una fiesta que duraba, la Pesaj, la llaman los judíos, que duraba 7 días, asociada a la liberación del pueblo de las manos de Egipto, y que el recorrido desde donde ellos vivían podrían ser unos 150 kilómetros, una cosa seria. Y Jesús, nada más cumplir 12 años, subió con ellos, según la costumbre de la fiesta, y completados los días, regresaron. Fíjate que este dato que nos da San Lucas de los 12 años de Jesús, pues es interesante, porque para un niño judío empezaba su Bar Miswah, como se dice en hebreo, si es que está bien pronunciado, que yo no sé hablar hebreo. Es decir, hijo de la ley. Ya tiene plenos derechos y deberes religiosos. Y entre esos derechos y deberes está el de peregrinar a Jerusalén 3 veces al año. Imagínate el contento, la ilusión de Jesús en su primera peregrinación a Jerusalén ya como un hijo de la ley, como un mayor de edad desde el punto de vista religioso, con toda esa gran visión que además él pues iría descubriendo. No sé cómo sería aquello. Pero se quedó el niño en Jerusalén sin que lo advirtieran sus padres. Y creyendo, como creían, que estaba en la caravana, caminaron una jornada entera. Bueno, las peregrinaciones de las familias eran multitudinarias en aquella época. Tenemos que hacernos la idea de que igual se acercaba como al 1.000.000 de personas los judíos que iban a peregrinar. Y la ciudad estaba, pero vamos, atiborrada de gente, la ciudad y los pueblos de los alrededores. Y en la medida que se iban acercando a Jerusalén, más familias se iban uniendo a la caravana. Y los hombres eran los que abrían el camino, y las mujeres lo cerraban. Quizá pues por los peligros que pudiera haber en el camino, pues parecía natural que los hombres fueran abriendo. Y un niño de 12 años, pues bien podía ir tanto con su padre como ir con su madre, con esa edad así como intermedia, lo cual puede explicar que hasta el final de la jornada, cuando José y María se reúnen, pues no han podido echarlo en falta. Y te imaginas, José le dice, ¿y Jesús dónde está, María? Y lo mismo me pregunto, ¿dónde está? Pero no iba contigo, pero no iba contigo. Imagínate qué preocupación les entraría. ¿Tú qué harías en su lugar? ¿Qué hubieras hecho? ¿Pasar la noche ahí o regresar inmediatamente a Jerusalén? Yo supongo que ellos lo que decidieron fue pasar noche y esperar a que amaneciera. ¿Por qué? Porque volver de noche hacia Jerusalén no tenía ningún sentido si al niño lo habían perdido por el camino. Amanecer en Jerusalén no tendría sentido y pensar que igual estaba en el camino que habían dejado atrás. Total, que me los imagino preocupadísimos porque han perdido a Jesús.
Pasando la noche y ya por la mañana, cuando el mundo ha despertado, regresan tranquilamente preguntando, bueno, tranquilamente, nerviosamente, pero despacio, preguntando pues por todos los lugares del camino. Oye, ¿habéis visto a un niño que es así y de esta manera, que era guapísimo Jesús? Y con una gracia grandísima. No lo encuentran, llegan a Jerusalén y fíjate lo que nos dice San Lucas. Y resultó que después de 3 días lo encontraron en el templo. 3 días buscándolo en Jerusalén. En total son 5 días sin ver a Jesús. 5 días. Yo no sé si tú eres madre o padre y si has perdido alguna vez a un hijo tuyo. ¿Qué es lo que se siente aunque lo pierdas durante 10 minutos en un lugar tumultuoso? Pues una angustia, un sentimiento de culpa, pues no lo sé. Porque yo eso no lo he vivido. Yo sí que me perdí de niño y también te sientes como muy angustiado, pero Jesús, sin embargo, es un modo de perderse, como veremos, muy distinto. Y resultó que lo encontraron después de 3 días en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles, y todo su auditorio estaba asombrado de la inteligencia de sus respuestas. Es decir, se encuentran a Jesús tranquilamente en el templo, aprendiendo, preguntando y respondiendo a las preguntas que hacen los maestros. Claro, José y María quedaron, dice esta traducción que tengo aquí, pasmados. Y le dijo su madre: pero hijo, ¿por qué te portaste con nosotros de esta manera? Mira, tu padre y yo desconsolados andábamos buscándote. Y Jesús, con total tranquilidad, San Lucas nos dice que les dijo: ¿pero qué motivo había para buscarme? ¿Pero no sabíais que tengo que estar en la casa de mi padre? Fíjate qué serenidad la de Jesús y qué respuesta más sorprendente. A mí me sorprende, por lo menos. Y seguramente que a ti también. Y si eres madre, padre, más todavía. Pero hay un acontecimiento que quizá nos haga entender mejor esta reacción de Jesús. Por supuesto, la reacción es porque Él es el Hijo de Dios. Está en el templo y el templo es su casa, es la casa del Padre. Pero esta pregunta de Jesús lo que nos revela es la plena conciencia que tiene Él de pertenecer al templo, de pertenecer a Dios. Fíjate, entre los judíos, los primogénitos, todos eran Kadash, es decir, consagrados a Dios. Y por tanto eran como separados para servir en el templo, para ser sacerdotes. Los hijos de la tribu de Leví todos servían en el templo. Los primogénitos de las demás tribus de Israel eran presentados, unos días después de haber nacido, eran presentados en el templo, según las leyes judías, según contempladas en el Levítico. Y ahí se ofrecía la posibilidad de rescatar al niño. Lo presentas y lo rescatas. ¿Con qué? Con 5 monedas de plata. 5 siclos de plata. Además, en ese mismo momento la mujer realizaba una ofrenda de la purificación por el flujo de sangre. Esto no lo voy a explicar porque es un poco largo. Pero consistía en la ofrenda de un cordero. Y si no era posible, un par de tórtolas o 2 pichones. Pues bien, pues en el Evangelio de San Lucas, antes de esta escena que estamos meditando, cuando es la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen, lo cuenta San Lucas de la siguiente manera: lo subieron para presentarlo al Señor, tal como está prescrito en la ley del Señor. Todo primer varón será Kadash, consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio, según lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Es sorprendente que San Lucas dice que sí que ofrecieron la ofrenda para la purificación, pero sin embargo dice que lo presentaron, pero no que lo rescataran. Oye, a lo mejor sí que lo rescataron, pero San Lucas no lo dice. Esos 5 siclos de plata no lo dice. Y a mí me encaja, no sé a ti, esto es opinable, que efectivamente María y José, viendo cómo ese hijo es hijo de Dios, que es del Espíritu Santo, pues que no lo rescatasen y dijeran: es que su sitio es el templo, él está llamado a ser consagrado de Dios, a servir en el templo. Y posiblemente durante los años primeros de adolescencia de Jesús se lo dirían María y José: oye, que a ti tú no eres rescatado, tú eres Kadash, eres consagrado de Dios, eres del templo. Y Jesús, con sus 12 años, estrenando su mayoría de edad religiosa, pues entendería que ese es su sitio, esa es su casa, la casa del Padre, como hijo de Dios que es, una persona divina, no lo olvidemos. Y entonces esa respuesta de Jesús sorprende menos,
¿Qué motivo hay para buscarme? Pero no sabíais, si vosotros me lo habéis dicho, que tengo que estar en la casa de mi Padre. Jesús no hace más que vivir aquello para lo que ha sido educado, también para sus padres. Y este drama que tienen María y José, no es también un drama que muchos padres cristianos han tenido y pueden tener cuando un hijo suyo le sorprende con una decisión divina. El mismo Papa San Juan Pablo II, en una homilía en Roma, él mismo decía: cread en vuestras familias una atmósfera adecuada para que nazcan vocaciones. Padres, sed generosos en corresponder a los designios de Dios sobre vuestros hijos. Pienso que para los padres de familia, cuando tienen 1, 2, 3, 5 hijos, los que sean, es como si Dios te hubiera dado un jardín lleno de flores y a lo mejor hay que decirle a Dios: ven, Señor, saca de tu jardín la flor que tú quieras. Pues se lo puedes decir ahora, si es tu caso. Ven, Señor, saca de tu jardín la flor que tú quieras. Trata a mis hijos igual que trataste a Jesús. Hazlos generosos, hazlos santos. Que se vayan al cielo, que eso es lo más grande. Jesús, a los 12 años, ya da a conocer que ha venido para cumplir una voluntad divina. Y María y José, que le habían buscado esos 5 días con angustia, no comprendieron en aquel momento la respuesta de Jesús. Y dice San Juan Pablo II, qué dolor tan profundo en el corazón de los padres. ¿Cuántas madres conocen dolores semejantes? A veces porque no se entiende que un hijo joven siga la llamada de Dios. Una llamada que los mismos padres, con su generosidad y con su espíritu de sacrificio, seguramente han contribuido a suscitar. Y termina San Juan Pablo II diciendo: pues ese dolor ofrecido a Dios por medio de María será fuente de un gozo incomparable, tanto para los padres como para los hijos que se entregan a Dios. Señor Jesús, haznos muy generosos a todos. Recuérdanos tantas veces esas palabras que tú nos dijiste. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.